Mi nombre es Francisco Amaya Sarmiento. Yo llegué hace 36 años acá y vengo de Guamal Meta. Entonces fue un privilegio haber estado acá en este hermoso lugar. Bueno, mi nombre es Nubia Estela. Vivo aquí en la Laguna Damas de Nare hace 48 años. Fui nacida en Guamal Meta. De ahí nos vinimos para San José y de ahí nos vinimos acá. Somos fundadores, así como le digo, hace 48 años. Y no, acá trabajando. Y pues ahorita le apostamos al turismo y ahí vamos trabajando muy bien con turismo. Y el pasadía es lo que estamos ofreciendo, que incluye desayuno, almuerzo, hidratación durante todo el día, una charla comunitaria que es la socialización del proyecto de CONARE, que está conformado por campesinos, y pues acá es donde tenemos la actividad que es el avistamiento de delfines, donde podemos interactuar con los delfines durante las 2 horas que estamos en la laguna, que cuenta con 81 hectáreas espejo de agua. Y la verdad, los delfines para mí son unos seres muy inteligentes, porque dentro de todo lo que nos han dicho de los delfines es una realidad la inteligencia que tiene el delfín. Entonces hay una enseñanza muy bonita que fue ese tema de los delfines, que ellos no fallan, ellos le enseñan a uno a que uno respete y que uno realmente haga las cosas muy bien, como lo han hecho ellos durante tantos años. Pues al turista le estamos ofreciendo, nosotros no lo tratamos como un turista, lo tratamos como un familiar que ha llegado aquí a nuestra familia, y le ofrecemos todo lo que tenemos. Le ofrecemos el avistamiento de delfines, de primates, fauna, mejor dicho, aquí se encuentra de todo. La verdad, visitar el departamento del Guaviare es algo muy hermoso, porque a mí me pasó. Desde que llegué al Guaviare encontré que hay amabilidad principalmente en la gente, son muy amables, y yo vengo del departamento del Meta y me quedé porque encontré que en el departamento del Guaviare la gente es muy amable, se lo imaginaban muy pequeño, y pues que los delfines los iban a ver no tan cerca ni tantas veces, simplemente los iban a ver 1 o 2 o más veces, pero no tantas veces, ni llegar al momento de interactuar uno cuando ya ingresa a la laguna a bañarse con ellos, cuando ellos a uno le cogen el pie, le tocan el pie, le tocan la mano. Entonces, dependiendo de la vibra que tenga cada persona y ese positivismo para interactuar con delfines. Con los delfines hay que tener mucho positivismo para llegar a que el delfín haga la interactividad con uno. Realmente hay que hacerlo de corazón, y la verdad es hermoso porque es algo que nos está brindando la naturaleza. Una invitación a toda la gente, al mundo entero, a Colombia, que vengan acá a Damas de Nare, a Econare. Los recibimos no como turistas, son una familia. Aquí los esperamos con los brazos abiertos para que jueguen con los delfines, miren mucha fauna, flora, aves, de todo, de todo. Y la verdad es muy placentero nosotros poder tener y poderle brindar a Colombia y al mundo entero este hermoso lugar con delfines totalmente en libertad, donde no se le está dando premios, no se le está dando sino aplausos, cariño, y aquí no se alimentan porque es un sitio totalmente natural. Y la invitación es a que visitemos Laguna Damas del Nare con nuestra empresa Econare, que es quien está dispuesto para recibir a muchas personas nacionales e internacionales, para que tengamos o ellos tengan el gusto de sentirse atendidos por el departamento del Guaviare, con personas que queremos nuestro departamento y queremos que las cosas sigan siendo con mucho respeto a la naturaleza.